Hola chicos, ¿cómo están? En esta videoclase vamos a retomar algunos aspectos que habíamos visto, que habíamos trabajado al leer la novela de Tom Sawyer, pero en esta oportunidad vamos a retomar esas ideas, sobre todo las características de la novela y algunas características del texto literario, como ser la ficción, para hablar de los tipos de cuentos, porque ese es el tema de hoy. Bueno, ustedes desde su experiencia de lectura habrán notado que la novela que han leído, Las aventuras de Tom Sawyer, y el libro de cuentos Amores que matan, presentan una serie de diferencias y también de semejanzas, es decir, hay puntos en común que podríamos decir que tienen las novelas y los cuentos en general, pero también hay puntos en los que se diferencian y me gustaría que piensen cuáles son esos puntos en común y esos puntos diferentes entre la novela y los cuentos, porque esa va a ser una de las actividades. Se las dejo acá planteada como una pregunta para que la piensen, la reflexionen en base a la experiencia de lectura de ustedes. Por otro lado, habíamos abordado el concepto de ficción y habíamos planteado que la ficción es una característica que está presente en los textos literarios, como en las novelas, como en los cuentos, pero que no es exclusiva, también la podemos encontrar, por ejemplo, en el cine, y se trata entonces de la construcción de mundos posibles. En el caso de la literatura, esta construcción está realizada con un único material, que es el lenguaje. Y que sea ficción, también habíamos planteado, no significa que esté totalmente desvinculada de la realidad, sino que es una manera de ver la realidad desde otro lugar. Siempre la ficción está planteando una mirada distinta sobre la realidad, desde un lugar diferente al que podría ser, por ejemplo, el periodismo, desde las noticias, ¿no? Que intenta reconstruir fielmente la realidad. En cambio, la literatura, desde la ficción que construye, lo intenta hacer estableciendo este pacto, este acuerdo con nosotros los lectores, que sabemos que nos están mintiendo, entre comillas. Cuando leemos, sabemos que lo que estamos leyendo no es verdad, no sucedió, que podría suceder en algunos casos y en otros difícilmente, depende del tipo de ficción, pero que de todas maneras nosotros acordamos y sabemos que esa historia no es real, sino que ha sido inventada desde la imaginación. Aún así, aún sabiendo que se trata de un mundo de ficción, siempre los textos literarios nos están hablando de la realidad. Y ese va a ser nuestro punto de partida para clasificar los tipos de cuentos. Uno de los tipos de cuentos que ustedes tienen en la cartilla, y yo voy a retomar algunas ideas de ahí para irlas explicando, es el cuento realista. El cuento realista es un cuento que construye un mundo particular, un mundo de ficción que puede parecerse a la realidad, que se construye con leyes similares a las que explican el funcionamiento de nuestro mundo real. El texto que ustedes tienen en la cartilla les presenta el cuento realista a través de una serie de características. Una de ellas dice que el cuento realista busca explorar la atmósfera social de una época a través de personajes y sucesos verosímiles. ¿Qué significa esto? La verosimilitud, la palabra verosímil significa parecido a la realidad, parecido a la verdad. Es decir que los personajes en un cuento realista se tienen que parecer a las personas de la realidad. Y los sucesos o los hechos que ocurran también son hechos que podrían pasar en la realidad, que no son cuestionables en cuanto a su racionalidad, su lógica y su naturalidad. Estos relatos realistas o estos cuentos realistas
dice el texto también, tienen como protagonista al hombre común, es decir, personas que no sobresalen por alguna característica en especial, que no son personajes heroicos, por ejemplo, o que tienen ciertos poderes sobrenaturales o que se destacan, sino que son presentados a veces inclusive con sus miserias, con sus dificultades, también con sus virtudes. Y muchas veces esta manera de presentar o estas realidades que se abordan desde el cuento funcionan, dice el texto, como un vehículo de denuncia social. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto, de alguna manera, se está proponiendo mirar aspectos dolorosos, miserables, terribles de nuestra realidad, que quiere mostrarlos a veces de manera descarnada, de manera brutal, para que los veamos de esa manera y por eso plantearlo y denunciarlo, ¿no? Es decir, ser un vehículo para mostrar realidades que a veces duelen, pero que muchas veces se ocultan o se callan. Otra característica que el texto menciona, que define a los cuentos realistas, son las descripciones. Es decir, tanto los personajes como los ambientes van a ser descritos y muchas veces en detalle para producir un efecto de realidad. Es decir, dice el texto, una sensación de lo que se ve se relaciona con un referente reconocible. Esto quiere decir que las descripciones funcionan dentro del cuento realista en este sentido que decíamos al comienzo, de generar este efecto de verosimilitud, es decir, que leamos y que nos parezca que esto es verdad, que pasó, aunque sepamos que no, pero que nos genere ese efecto de que lo que estamos leyendo ocurrió en la realidad o podría ocurrir en la realidad. Y las descripciones de los personajes y de los ambientes nos tienen que llevar a reconocer esos lugares. Por ejemplo, si se describe una ciudad con ciertas características que yo reconozco como propias de una ciudad. O, por ejemplo, si se describe a un gaucho, ¿no? En su vestimenta, en su forma de hablar, en sus comportamientos, que se parezca a lo que en nuestro imaginario social, en lo que nosotros entendemos de lo que es un gaucho, se parezca a ese personaje que se está describiendo. Otra característica también de los cuentos realistas tiene que ver con mencionar lugares, fechas, acontecimientos históricos, productos comerciales, nombres de personajes históricos que existan en la realidad o que hayan existido, que sirvan también como una referencia para el lector. Pero hay que tener cuidado porque esta característica no está solamente en los cuentos realistas, como vamos a ver también puede aparecer en algunos cuentos fantásticos. Otro tipo de cuento es el cuento fantástico. Se trata de un mundo de ficción, pero que en un principio es presentado como un mundo realista. Es decir, los personajes, el ambiente en el que se desarrollan las acciones y también las acciones mismas que ocurren en un principio, en una situación inicial, son realistas, es decir, están regidos por leyes similares a las de nuestra realidad. Pero el conflicto da inicio a que paulatinamente vaya apareciendo algún hecho sobrenatural o algún personaje que contradice esa lógica de ese mundo racional y realista del comienzo. Entonces, lentamente, ese mundo va a comenzar a transformarse. Ese mundo que en un comienzo era realista va a empezar a volverse cada vez más extraño, y frente a esas situaciones que no tienen explicación,
los personajes van a reaccionar con miedo o sorprendidos, como reaccionaríamos nosotros. Les parece absurdo lo que está sucediendo y buscan en muchas ocasiones una explicación racional a aquello que está aconteciendo. Finalmente, estos cuentos terminan con un final sorpresivo, un final generalmente inesperado, en donde los elementos sobrenaturales ganan ese mundo realista y lo terminan resquebrajando o subvirtiendo o modificando ese mundo inicial. En la cartilla nosotros tenemos una serie de características que nos ayudan también para definir o para caracterizar e identificar a los cuentos fantásticos. Bueno, algunas de las que ya dijimos, ¿no? Se narran historias que suceden en un mundo muy similar al real. Y para que se produzca la incertidumbre, es decir, para que los personajes no entiendan lo que está pasando y sientan un desconcierto o sientan temor, al comienzo tiene que ser preparado ese mundo como un mundo realista, ¿no? Es decir, guiado o construido bajo las leyes de la verosimilitud que hablábamos con respecto a los cuentos realistas. Bueno, aparecen como recursos del cuento fantástico la ruptura de la causalidad. Dice, el acontecimiento que se produce no tiene causa o razón lógica, es decir, generalmente los cuentos fantásticos quedan sin una explicación de por qué aconteció lo que aconteció. Si es que hay alguna explicación, suelen ser explicaciones que no son muy lógicas, pero y en ese caso algunos dicen que se trataría de un cuento extraño, ya no de un cuento fantástico. Sin embargo, una característica entonces del cuento fantástico es que no tiene una explicación lógica. Termina la historia y no sabemos por qué pasó lo que pasó. Otra de las características, repetición de acciones, situaciones, palabras o frases. Esa repetición genera la perturbación, o sea que una y otra vez vuelva a pasar lo mismo, va generando perturbación en los personajes y en nosotros los lectores. Estados de desconcierto. Como no se puede explicar racionalmente lo que le sucede a los personajes, la atmósfera del relato se construye a partir de una confusión constante. Entonces, los personajes reaccionan de una manera sorprendida, desconcertada, tratan de explicar lo que está pasando y no pueden. Imprecisiones espaciotemporales, generalmente no se sabe dónde ni cuándo suceden los hechos, lo cual genera un clima de irrealidad, hacia el tiempo o el espacio son indeterminados. Generalmente en los cuentos fantásticos no se sabe exactamente dónde ocurren los hechos ni cuándo, no están situados como el cuento realista en una ciudad específica o en un momento histórico específico. Generalmente sí hay algunos cuentos que mencionan lugares geográficos reales y otros no, pero en general esto ayuda a que sea todo más confuso, más impreciso. Y por último, objetos o personas poco definidos. Entonces los personajes se describen así a grandes rasgos, no hay un detallismo en la descripción de nada, ni de los personajes, ni de los ambientes, justamente para crear esta atmósfera extraña e inquietante. Por último, el último tipo de cuento que vamos a ver es el cuento maravilloso. Esto no quiere decir que acá se acabe la tipología de cuentos. También podemos hablar de los cuentos de ciencia ficción, pero como este año no lo vamos a ver, no vamos a abordar ese tema. El cuento maravilloso es un cuento en el que el mundo presentado, este mundo de ficción, desde el inicio está construido ya con leyes totalmente diferentes a las de la realidad.
y los personajes están habituados a ese mundo en donde suceden cosas extrañas, sobrenaturales, mágicas. Se trata entonces de cuentos, además, que están situados en un tiempo muy indefinido, inclusive podríamos decir que está como fuera del tiempo de la historia tal como la conocemos nosotros. Es decir, suelen ser historias que no las podemos ubicar temporalmente en determinada época, aunque muchos de estos cuentos maravillosos, que también se les llama cuentos de hadas en muchas ocasiones, como tuvieron su origen en la tradición oral de la Edad Media en Europa, suele presentar el escenario en donde se desarrollan las acciones características propias de esa época. Son textos que decimos entonces surgieron de manera oral, como relatos orales, y después pasaron a la escritura. Son cuentos que han sido elaborados en principio para un público adulto, y que luego los niños se fueron apropiando de esos cuentos y los han ido adaptando. Existen muchísimas versiones. Estamos hablando de cuentos como Caperucita Roja, Blancanieves, La Cenicienta, El gato con botas. Historias en donde lo mágico es parte de ese mundo, y a diferencia, por ejemplo, del cuento fantástico, acá los personajes no se sorprenden. Si aparece una hada madrina, no sale huyendo Cenicienta despavorida porque se le ha aparecido un ser sobrenatural, sino que acepta la aparición del hada y la transformación de su vestuario y de los elementos que la rodean como parte de ese mundo. Y nosotros también, los lectores, hemos hecho desde el inicio un pacto donde nos vamos a creer que todo lo que ocurre en ese mundo puede ocurrir. Entonces, el mundo maravilloso se caracteriza porque presenta un mundo totalmente distinto de la realidad. Suelen ser historias, además, que están ubicadas en un tiempo y un espacio muy lejano, decíamos. Empiezan con el había una vez, justamente para marcar esa indeterminación temporal. Y suelen aparecer una serie de acciones que se repiten. La mayoría de estos cuentos tienen acciones repetidas 3 veces, ¿no? El número 3 tiene un carácter simbólico, así como el número 7. Aparecen elementos maravillosos, mágicos, el espejo mágico, transformaciones, metamorfosis, y aparecen además personajes arquetípicos. ¿Qué significa esto? Que son personajes que representan el bien y el mal, que siempre están enfrentados en estas historias y que generalmente al final gana el bien. Está el personaje de la bruja, del hada, el ogro, los enanitos, los animales humanizados, la madrastra, el rey y la reina, la princesa y el príncipe. Y cada uno de estos personajes son simbólicos, están representando algo más. Por ejemplo, la bruja representa el mal, representa el poder del mal, significa la magia negra. Y por ejemplo, el hada significa la magia blanca, la contraposición, el poder del bien. Bueno, cada uno de los personajes va significando algo diferente, ustedes lo tienen en la cartilla. Es decir, tiene un fuerte carácter simbólico estos relatos, están representando algo más, no es solo la historia, sino que están diciéndonos algo más. De manera que decíamos en un comienzo que cada tipo de cuento está representando un tipo de ficción y un vínculo con la realidad diferente. Entonces, retomando esta idea del comienzo, podríamos decir que los cuentos realistas buscan, a través de la ficción realista, representar el mundo lo más fielmente posible, dar cuenta de ciertas problemáticas sociales y a veces funcionar como un vehículo de denuncia social de esos problemas que existen en determinada época, en determinado lugar en nuestra sociedad. Por otro lado, los cuentos fantásticos
buscan a través de este mundo de ficción que comienza con un mundo realista y que poco a poco se va desbaratando por el ingreso de elementos sobrenaturales y lógicos que quedan sin explicación, busca mostrarnos que esto que llamamos realidad tiene muchos aspectos que quedan sin explicación. El cuento maravilloso nos presenta desde un mundo simbólico y bastante alejado de la realidad una mirada sobre cuestiones existenciales, sobre preocupaciones de todos los tiempos que hemos tenido los seres humanos, están plasmadas en esos cuentos que seguimos leyendo desde hace tanto tiempo. Bueno, esto ha sido todo por esta clase, espero haberlos ayudado y que puedan avanzar con sus actividades de lectura y pronto nos volveremos a encontrar en otra videoclase. Les mando un gran abrazo.